Buenas noches, es un placer estar nuevamente en esta pantalla, hoy para tratar tres temas muy importantes de la política internacional. En primer lugar, la semana pasada fue reelecto presidente de Italia. Hay que decir que en Italia el presidente tiene una función no muy importante, es casi ceremonial y protocolo lo que hace, pero la Constitución le reserva, cuando está recién nombrado, la posibilidad de disolver el Parlamento y llamar elecciones. Como Giorgio Napolitano, el presidente de 87 años, ya estaba cerca del final de su mandato, no se podía destrabar la situación política italiana, que hace 2 meses que no tiene gobierno. Se reeligió a Napolitano y simultáneamente se encomendó a Enrico Letta del Partido Democrático, un partido formalmente de centro izquierda, pero fuertemente antineoliberal, fuertemente neoliberal y pro ajuste, la misión de formar gobierno. Y para sorpresa de los votantes del Partido Democrático, conformado con restos de la democracia cristiana y del Partido Comunista, que votaron para que no vuelva Berlusconi al poder, el acuerdo se hizo con Berlusconi, que introdujo figuras muy importantes en el gabinete, pero simplemente voy a citar una. Beatrice Lorenzini, electa ministra de Salud del gobierno nuevo, no tiene ninguna carrera universitaria, tiene apenas título secundario y con eso va a ser ministra de Salud de Italia. El partido del Movimiento 5 Estrellas, del cómico Beppe Grillo, capitalizó el descontento del italiano medio con el sistema de partidos, pero se dedicó a obstaculizar todo intento de formar gobierno y en consecuencia tuvo una política exclusivamente disolvente de toda alianza. Finalmente se hizo el gobierno, que nadie sabe cuánto va a durar y que además se encuentra ya amenazado por movimientos sociales antiajustes, que el día miércoles 1 de mayo aprovechamos para decir que el 1 de mayo no es una fecha de alegría, es una fecha de recuerdo, de lucha, de sufrimiento por los trabajadores que fueron asesinados a fines del siglo XIX en Chicago, los famosos mártires de Chicago. Va a haber marchas antiajuste en toda Europa porque la situación es impresionantemente dolorosa para los pueblos. Por ejemplo, en España hay 6.200.000 desocupados. La crisis es mentira que la sufren todos. España ha logrado exportar, cuando hace no mucho no tenía grandes posibilidades de exportar productos industriales, porque 6.200.000 desocupados presionan a la baja del salario y en esa medida algunas industrias españolas se volvieron más competitivas. El segundo tema que tenemos que hablar hoy tiene que ver con un acuerdo que casi no se ha difundido en los medios del mundo, que es un tratado de venta de armas. La perspectiva inicial era llegar a un consenso, prácticamente por unanimidad, pero Estados Unidos y otros países exportadores de armas impusieron votarlo en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en ese lugar se ganaba por mayoría simple. Se opusieron, nada casualmente, a la política de los Estados Unidos los 3 países más amenazados del mundo por la agresividad de los Estados Unidos: Irán, Norcorea y Siria. No hay ninguna garantía en el tratado de que los exportadores de armas, por ejemplo, no le vendan armamentos a los rebeldes, cuando en realidad en cualquier teoría política y en cualquier ordenamiento constitucional el Estado es el que tiene el monopolio de las armas en cualquier territorio. Entonces, esta medida, que nada casualmente se ha difundido muy poco en la prensa, va en el sentido de favorecer a los grandes terroristas del mundo, que son los vendedores y exportadores de armas.
Estados Unidos, Francia están entre los principales de esos países. Y el último comentario de hoy tiene que ver con algo que ya fue hablado la semana pasada. El atentado terrorista, entre comillas, de Boston de hace 15 días fue en realidad claramente un armado desde el propio Estado norteamericano. Y hoy tenemos más elementos de juicio para afirmar esto, que es una convicción política. No tenemos pruebas jurídicas. Tendrán que buscar los especialistas en esa cuestión los argumentos jurídicos para avalarlo. Pero digamos simplemente que hay un señor que se llama Graham Fuller, un experto de la CIA, que fue jefe de la CIA en Afganistán. Tenía una hija que se llamaba Samantha y estuvo casada con Ruslan Tsarnaev, que es el tío de los dos acusados de terrorismo, Dzhokhar Tsarnaev y Tamerlan Tsarnaev. Tamerlan ya está muerto, Dzhokhar está hospitalizado y no se le permite tener un abogado. No hay ninguna garantía seria de proceso que pueda alumbrar algo de verdad, pero hay cosas que se saben. El terrorismo checheno ha hecho atentados graves en territorio ruso, un famoso atentado en el metro, en el subterráneo de Moscú. Estos dos hermanos estaban vigilados en Estados Unidos gracias a información proporcionada por el Estado ruso, que le dijo a las autoridades norteamericanas. El día del atentado en la Maratón estaba toda la zona filmada. Los dos supuestos terroristas iban con mochilas sabiendo que podían ser filmados y no hicieron nada por disimular su apariencia, por disfrazarse, por tratar de que no sean reconocidos. Es como decir, acá estoy yo frente a las cámaras, yo soy el ladrón, yo soy el asesino. Las consecuencias políticas fueron muy evidentes. Se le colocó al terrorismo como gran enemigo y simultáneamente se silenció que el gobierno norteamericano, que en el Parlamento de los Estados Unidos se están discutiendo rebajas en los programas sociales. O sea que frente a la crisis y al ajuste habrá más ajustes. Estados Unidos es un país que tiene millones de personas sin trabajo, millones de personas viviendo en la calle, y de esas millones de personas, 3 millones son niños. Ya ni siquiera son niños de minorías tradicionalmente pobres como los negros y los latinos. Hay chicos rubios viviendo en las calles de los Estados Unidos. Además, se aprovechó la situación para que diera un paso adelante el lobby israelí en los Estados Unidos. Recordemos que, ya lo hemos dicho en columnas del año pasado y también este año, Estados Unidos está reconcentrándose en su guerra fría particular contra China, tratando de aislar a Rusia de China, y le dejaba en segundo plano la alianza con Israel. Con este atentado dio un paso adelante el lobby israelí y ya se ha decidido, en un país donde se están disminuyendo fuertemente los gastos sociales, se han decidido 5.000 millones de dólares para armamento para Israel. No un crédito, no una venta de armas, sino un subsidio no retornable por parte de Israel. O sea que el Estado que niega planes sociales a su población más empobrecida disemina por el mundo el terror y la muerte. No podía terminar la columna de hoy sin hacer una mención a un área que no es la mía, los deportes, pero la semana pasada hubo un partido de la selección portuguesa contra la selección de Israel, y un jugador israelí lo encaró a Cristiano Ronaldo, el crack del Real Madrid, le dijo: te quiero cambiar la camiseta. Y Cristiano Ronaldo le dijo: yo no intercambio mi camiseta con asesinos. Realmente un hecho de dignidad por parte de este jugador de fútbol, que demostró que por más que gane muchos euros, no tiene por qué dejar de lado la conciencia política y la denuncia de los criminales que gobiernan el Estado de Israel.
La sección habitual de qué es lo que no se lee en la prensa en todo el mundo, vamos a hacer mención a un tema que no es tan político. Una señora que se llamaba Holly Collins, que se había casado cuando era muy joven, cuando tenía 17 años, y había tenido varios hijos, con un hombre que era abusador, maltratador y golpeador. En el marco de esa situación, el marido le hizo un juicio acusándole de un inexistente síndrome de alienación parental, una patología psiquiátrica, y pretendía sacarla a los hijos. Esta mujer en el año 1994 huyó con sus hijos hacia Nueva Zelanda y ahí vivió. Logró, después de una larguísima batalla judicial que duró casi 20 años, que los tribunales le diesen la razón, y ahora puede volver a los Estados Unidos de visita sin miedo a que le quiten sus hijos para entregárselos a ese marido golpeador. Un triunfo de la justicia contra la violencia de género que no ha aparecido en los medios, que yo sepa, de ninguna parte del mundo. Y cerrando nuestra columna de hoy, vamos a hacer referencia a los clásicos alpargatazos, que hoy va a ser solamente un doble alpargatazo nacional contra Mauricio Macri. No sé, se puede ser medio tonto, se puede parecer que siempre está actuando en un casting televisivo, pero no se puede ser tan mala persona para reprimir un hospital donde además están enfermos psiquiátricos. El taller 19, el taller protegido 19 del Hospital Borda, tenía un amparo que impedía que fuese demolido, porque ya había intentado demolerlo Mauricio Macri. Sorpresivamente el día viernes pasado, envió a la Policía Metropolitana, que reprimió a los trabajadores, a los médicos del Hospital Borda y de los hospitales psiquiátricos vecinos que se acercaron para solidarizarse, y agredió y reprimió a enfermos. Hay varios enfermos del Borda que están con balas de goma producto de la Policía Metropolitana. Macri habla de consenso y manda a la policía a reprimir. Macri habla de diálogo y ataca a enfermos, pacientes y trabajadores. Macri habla de ley y desobedece la ley. O sea, hay un fallo, una cautelar que protege el lugar, y Macri ya tiró el taller protegido abajo. Y simbólicamente hubo mucha gente que le cantaba a Macri este viernes y en fechas anteriores: Macri, basura, vos sos la dictadura. Uno de los primeros detenidos, como para dar cuenta que realmente Macri es la dictadura militar, un pasado al cual la mayoría de los argentinos no queremos volver. Un médico que me honra con su amistad hace más de 25 años, el doctor Guillermo Puerta, psicoanalista y psiquiatra, que estuvo detenido durante la época de la dictadura militar, fue uno de los primeros en poner el cuerpo frente a la represión, y lo llevaron preso. O sea que en la continuidad de la propia detención de Guillermo Puerta se nota la continuidad esencial entre el macrismo, el neoliberalismo y la dictadura. Bueno, esto ha sido todo por ahora y desde aquí, y la semana que viene nos estamos viendo.